Hola, soy el profesor con la doble S, como siempre escrito, punto ingeniero. Bienvenido una vez más a mi canal. Voy a hacer un vídeo hoy que me parece bastante interesante, me gusta mucho este tema, sobre caudales. Aunque va a ser un vídeo sencillito simplemente para entender algunos conceptos sin adentrarnos demasiado en nada. Bueno, en primer lugar vamos a pintar un conducto, porque los caudales siempre los vamos a referir a conductos, generalmente cuando trabajemos en ingeniería, aunque también se pueden calcular caudales de ríos y de muchas más cosas que no vayan por conductos. Aunque siempre van por un conducto no tiene por qué ser cerrado, pero bueno, eso es otro caso, otro tema. El caudal se escribe con la letra Q y tiene unidades, vamos a ponerlo así, entre corchetes, unidades metros cúbicos partido de segundo, es decir, es una unidad de longitud al cubo entre tiempo. En dinámica de fluidos, el caudal se define como la cantidad de fluido que circula a través de una sección. Si tenemos un conducto, por ejemplo este, y es así circular, tiene una sección circular, puede tener sección cuadrada, puede tener miles de secciones, yo me voy a centrar en las que son circulares por sencillez, por no complicarlo. Entonces el caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del conducto. Bueno, y es por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos por aquí un fluido que se está moviendo, está avanzando, y la cantidad de ese fluido que circula por la unidad de tiempo, eso es lo que se denomina caudal. El caudal se define como la velocidad del fluido, velocidad media, ojo, por el área. Pongo velocidad media porque si nosotros vemos un conducto de lado, realmente la velocidad de ese fluido es algo así. Describe una ecuación. En el centro del conducto la velocidad es máxima, es la velocidad máxima, pero según nos vamos acercando a las paredes del conducto, se va reduciendo hasta que en las paredes la velocidad del conducto, la velocidad en las paredes es nula, ¿vale? Es decir, la velocidad del fluido en las paredes del conducto es nula, no hay velocidad. Por eso en esta ecuación se utiliza la velocidad media, que es una velocidad media de todas estas, de todo este conjunto de velocidades. Pero bueno, en eso no nos vamos a centrar. Vamos a hacerlo más sencillo, vamos a pensar que por aquí hay un conducto por el que circula un fluido a una velocidad Vm, la que sea, pues por ejemplo 10 metros partido segundo o lo que sea. La velocidad se escribe en metros partido segundo, sus unidades son metros partido segundo, y el área es el área del conducto, cuyas unidades son metros cuadrados. Entonces, tenemos que ser siempre muy coherentes con las unidades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y ahora un poquito más adelante voy a explicar qué pasa cuando los conductos se dividen, hay bifurcaciones y pasan otras cosas. Pero siempre vamos a suponer que la velocidad es homogénea. Y vamos a suponer que no hay irregularidades en el caudal. Vamos a suponer un problema bastante facilito, ¿de acuerdo? Vamos a suponer también que la velocidad es siempre en la dirección del eje de la tubería, que no es ni perpendicular, ni tiene ángulo, ni nada, porque eso ya es complicarlo demasiado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como esto es una sección circular, como yo he supuesto, el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Es decir, el radio lo tendremos que poner en metros, que será un número muy pequeño, al cuadrado por pi, ese será el área. Y la velocidad, pues o me la dan o me la calculo en función del caudal, o me dan el caudal o me dan la velocidad. La velocidad normalmente va a ser un requerimiento de las instalaciones, porque a partir de una cierta velocidad el fluido puede hacer mucho ruido si va muy rápido contra las paredes por la fricción. Y veamos qué pasa si, por ejemplo, por aquí tenemos un caudal que va viajando así y esta tubería se divide en dos. En dos tuberías. Se divide en dos o en más, o en tres o en 7. Bueno, hay una cosa que se llama conservación, una ley que se llama la conservación de la masa, que la masa se conserva, la masa es igual, la masa de fluido que está entrando por aquí se va a dividir, se va a ir una parte por aquí y otra por aquí, pero la masa es constante, o sea, no va a haber más fluido saliendo por aquí y por aquí en conjunto que el que viene por aquí. Es el mismo, eso es de cajón. Entonces, la conservación de la masa se escribe como así. Rho por V por A es constante.
es constante en un flujo, en un conducto cerrado. Da igual cuántas veces se divida. Rho por V es la densidad por la velocidad y A es el área. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto se cumple, si nosotros, por ejemplo, tenemos por aquí un flujo en esta dirección con una sección 1, esta es la sección, el área 1, A1, aquí tenemos una sección A2 y aquí tenemos una sección A3, pues distintas secciones, no sabemos si son iguales o de repente el tubo se estrecha o cómo es. Tenemos que Rho 1, V1, A1 tiene que ser igual a la suma de estas dos. Rho 2, V2, A2 más Rho 3, V3, A3. ¿Qué pasa? Que Rho es la densidad del agua es la misma aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, esto lo puedo hacer desaparecer. Se me van, todas las Rho son iguales, saco factor común Rho y se me van unas con otras, se anulan, ¿vale? Y entonces me queda que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2 más la velocidad 3 por el área 3. Entonces, ¿qué ocurre? Si los áreas, es decir, si las secciones de las tuberías una vez se ha dividido son distintas, entonces las velocidades que van a ir por esas secciones van a ser distintas. Pero si las secciones fuesen iguales, si A2 fuese igual que A3, entonces se iría exactamente la misma cantidad de fluido por aquí que por aquí. Porque claro, por el que tenga menos área se va a ir menos fluido que por el que tenga más área. Es de cajón, pues si aquí llega un flujo a una bifurcación, por uno hay un agujerito muy pequeñito y por otro hay un agujero muy grande, se va a ir más por el muy grande, aunque por el pequeño también se va a ir. Entonces, eso está relacionado con estas fórmulas. ¿Qué pasaría si las secciones fuesen iguales? Si las secciones fuesen iguales, de todos los conductos, tanto A1 como A2 como A3 fuesen iguales, esto lo podría hacer desaparecer las áreas y me quedaría que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 más la velocidad 3. Y si hubiese muchas tuberías, y de hecho la velocidad 2 y la velocidad 3, perdona, por ser los áreas iguales serían las mismas. Sería, pues, V23, le voy a llamar, V23. Entonces esto sería 2 veces V23. Es decir, me quedaría que la velocidad que va por el primer fluido es 2 veces la velocidad que va por cada uno de esos. Es decir, por cada uno de estos iría una velocidad la mitad de la original. De esto podemos deducir que a igualdad de secciones V1 va a ser n veces V2, donde V2 va a ser la velocidad que vaya por los conductos y n va a ser el número de conductos que haya. Si hay un conducto, pues la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, una vez se bifurca, pero si se bifurcan dos, la velocidad 1 va a ser el doble que la 2 y que la 3, es decir, va a ser el doble y por lo tanto las otras van a ser la mitad. Y por lo tanto, si por ejemplo yo tengo un conducto inicial y se bifurca en un montonazo de conductos, por esto que acabamos de explicar, se bifurcan un montonazo de conductos que tienen exactamente la misma sección entre ellos y que la sección inicial, podemos decir que la velocidad que va por cada uno de ellos va a ser la velocidad inicial dividida entre el número de conductos, que es n, despejándolo de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente quería explicarles un poquito para que quede claro. Si tenéis dudas sobre este tema de los caudales, hacedme alguna preguntita y os contesto más, porque es un tema muy interesante y yo creo que eso lo tiene que saber todo el mundo. Es lo que se llama cultura general. Bueno, abrazos, saludos y hasta la próxima. Chao.